Muy bien, pues nada, hoy vamos a ver, bueno, por ir introduciendo, aunque estábamos entrando alguna que otra persona, pero vamos a ir introduciendo un poco el tema. Bueno, vamos a ver algo a lo mejor muy más básico, más del día a día, pero al final todos necesitamos tener en nuestros establecimientos pues, soluciones que sean versátiles, que puedan ser útiles para muchos pacientes, ¿vale? Y hemos hecho una selección de diferentes ortesis de talla única, ¿vale? Porque al final hay mucha patología que es de consulta diaria, podríamos decir, que prácticamente todos los días entra alguien en nuestros establecimientos y que hay soluciones que son talla única, ¿vale? Que no van a tener una dificultad en cuanto a estocaje, en cuanto a compra, etcétera, y que para un gran número de pacientes nos va a ser útil. Por supuesto, van a haber pacientes que se salgan, ¿vale? Las tallas únicas no sirven para el 100% de los pacientes, pero sí que sirve para un 85-90% de los pacientes, ya dependiendo. Siempre habrá un 5% por abajo y un 5% por arriba que no podamos adaptar de alguna manera. Pero esto. Entonces vamos a ir viendo un poquito tipología de patología, ¿vale? O de necesidad a la hora de estar con un paciente que pueda venir a nuestro establecimiento y qué soluciones podemos ver que puedan ser aplicables bajo el concepto de talla única. Empezamos por muñeca, ¿vale? Por empezar por el miembro superior, pero bueno, al final sabemos que la muñequera o la muñeca es una de las grandes articulaciones que tiene está más afectada de alguna manera, ¿vale? Y la primera ortesis o tipo de ortesis que queríamos revisar es por la muñequera de esfuerzo. Al final, ¿qué son? Cinchas, ¿vale? Que realmente son muy sencillas, ¿vale? Que son unas cinchas muy sencillas, ¿vale? Que se colocarán sobre la articulación de muñeca buscando tener ese refuerzo, ¿vale? Esa estabilización y sujeción de la articulación, ¿vale? Para un esfuerzo determinado. O sea, cuando el paciente va a coger un objeto pesado, ya sea pesas o una bolsa, o hacer alguna actividad que requiera de un esfuerzo para ese tipo de paciente, pues que se le abre a veces la muñeca, que bueno, que no tiene, que cuando va a hacer un esfuerzo tiene debilidad a la hora de coger objetos pesados, pues una cincha de refuerzo, de estabilización y sujeción de la articulación nos va a servir, ¿vale? En este caso veis una en negra y otra en azul, los dos en neopreno, ¿vale? ¿Y qué nos va a buscar el uso de una muñequera de neopreno? Pues lógicamente, aparte de esa estabilización de sujeción por la cincha que es rígida, ¿vale? Abajo tenemos una banda, ¿vale? Que va a estar en contacto con la piel y es la que nos va a proporcionar compresión, calor terapéutico, ¿vale? El mejorar esa capacidad propioceptiva, el que el paciente tenga más seguridad a la hora de coger ese objeto, ¿vale? Simplemente. Luego, muñequeras para el carpo, ¿vale? Que también sabemos que hay un gran número de pacientes pues, que tienen tendinitis, que tienen pues, molestias a la hora del día a día por artritis, etcétera, que necesitan un refuerzo en toda la zona del carpo, de manera que buscando principalmente un poco de sujeción, sustituyendo lo que sería un vendaje, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y en este caso también utilizaremos neopreno o tenemos la 510, que es una versión en OTEC, ¿vale? Pero al final lo que buscan es muñequeras que sean envolventes, que se llaman tipo envolventes, ¿vale? Que veis que no tienen ningún tipo de estructura, sino que es simplemente la banda que se cierra, rodea la muñeca, ¿vale? Y él aporta principalmente el calor en toda la zona del carpo, ¿vale? Ya depende de dónde tenga la zona dolorida o dónde quiera más refuerzo el paciente, pues puede incluso modificar la posición y tirarla más a nivel de mano o más a nivel de muñeca, ¿vale? Depende de dónde sea la zona. ¿Qué va a buscar? Ese calor terapéutico, ¿vale? Y esa compresión para proporcionar esa sujeción extra a toda la zona del carpo. Fijaros que en este tipo, ¿vale? Que solamente buscan este tipo de
refuerzo en la zona del carpo, el pulgar está totalmente liberado, ¿vale? No tiene ningún esto porque en este caso el pulgar no tiene ningún tipo de afectación ni el paciente tiene ninguna molestia. Tiene un poco esto con la idea de que no sé lo que se ha visto. Bueno, por una parte la cincha, que tampoco se habrá visto, ¿vale? Que la cincha es simplemente esto de neopreno, ¿vale? Una banda de neopreno que es la que va a estar en contacto con la piel, podríamos decir, y luego una cincha que es rígida, ¿vale? Que es rígida, que es lo que va a dar con soporte, ¿vale? Tradicionalmente, en muchas ocasiones, veréis que la gente lo lleva aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo, bueno, sujeta una zona que no es ninguna zona de articulación, ¿vale? Hay que subir un poco más la cincha, ¿vale? Para que realmente dé un soporte a lo que es la articulación, ¿vale? Aquí sí que me está sujetando, de la otra manera cuando lo estaba colocando en esta zona, ahí no está sujetando la articulación. Y lo que decía en cuanto a las muñequeras del carpo tipo envolvente es que el pulgar está totalmente liberado, sí que tenemos normalmente pues un agujero o una tira o algo para sujetar, ¿vale? Y lo que nos va a producir es pues, una sujeción, un calor de toda la zona, especialmente del carpo y un poco de la muñeca, ¿vale? Porque normalmente pues, son pacientes que refieren dolor por artritis, porque han tenido una tendinitis, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero buscando principalmente ese calor terapéutico, etcétera, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, vale, bueno, un poco aquí el modo de colocación, ¿vale? Que es tipo vendaje, ¿vale? En muchas ocasiones muchos pacientes lo que utilizarían sería un tipo vendaje o de este tipo, ¿vale? Pero en este caso, mucho más práctico, sabemos que la compresión y ese calor terapéutico va a ser mejor. Vale, Carmen. Tenemos también muñequeras envolventes, ¿vale? Pero que en este caso sí que van a tener pulgar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, aparte de tener ese calor terapéutico en la zona del carpo y de la muñeca, ¿vale? Buscamos tener una sujeción mejor de lo que es la trapecio metacarpiana, ¿vale? Para aplicar calor y compresión en el pulgar, pues bueno, nos va a servir este tipo de muñequera que, como veis, es similar a la anterior, ¿vale? Lo que pasa es que incorpora en vez de tener el agujero y dejar liberado el pulgar, en este caso lleva una prolongación para que cubra lo que es la falange, ¿vale? La primera falange, buscando pues esa envoltura, ya no solo de la muñeca, sino también incorporando el pulgar. Pues nada, pues para personas que necesitamos no la inmovilización de que nos proporcionaría una trapecia con metacarpiana, por decirlo de alguna manera, porque aquí no hay ninguna restricción de la movilidad, ¿vale? No tiene ninguna pletina, etcétera, pero sí que nos va a proporcionar esa sujeción, esa compresión que al final nos lleva a proporcionar confianza, de alguna manera, a la hora de coger objetos a ese paciente, ¿vale? Como veis, pues vamos... hasta este momento hemos tenido simplemente muñequeras que son de compresión, de sujeción, pero no van a tener una capacidad de movilización hasta llegar a la MQ01, ¿vale? Que en este caso veréis que tiene también un agujero para meter el pulgar y ahora os haré la pregunta qué nos va a pasar con esto, ¿vale? Tiene un fleje, ¿vale? Que ya está preformado, ¿vale? A nivel palmar, ¿vale? De manera que ese fleje sí que nos va a dar una estabilización, ¿vale? Un mayor control de la movilidad. Por supuesto, si el paciente quiere, va a vencer esa porque no tenemos un entablillado, no tenemos una pletina a nivel dorsal, ¿vale? Pero sí que nos va a dar, por una parte, ese correcto posicionamiento de la muñeca, ¿vale? Un mayor control de la movilidad, incluso una protección frente a impactos, ¿vale? Porque si el paciente
impacta desde la zona plantar, pues vamos a tener la pletina de alguna manera que proteja. Ya lleva una pletina, ¿vale? Entonces, a la hora de colocación, ¿vale? Lógicamente tendremos que chequear que la pletina se conforma, se adapta bien a la forma del paciente, ¿vale? Y luego con 2 velcros, uno a nivel palmar y otro a nivel de antebrazo, ¿vale? De muñeca, vamos a conseguir el cierre. Esta es universal, pero en este caso sí que tenemos lado, ¿vale? Porque tenemos el agujero, ¿vale? Y eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que en este caso sí que tenemos derecha e izquierda, pero sí que es verdad que como el sistema es muy amplio y pega sobre cualquier lado, nos sirve prácticamente para cualquier tamaño de mano que tengamos, ¿vale? Y luego un detalle tonto, pero que es importante, lleva una tirita, ¿vale? Que para pacientes que tienen problemas a la hora de colocar la muñeca es sencillo, ¿vale? Porque sabéis que muchas veces si no se abre, que es dificultoso la colocación. Aquí, como tenemos esa tira, es mucho más fácil de colocar para el paciente. Bueno, y aquí un poco la gama de tipo de muñequeras que hemos visto, desde la primera que es la de la MQ-01 que tenemos a nivel con fleje palmar, ¿vale? Las envolventes con y sin pulgar, ¿vale? Y la muñequera con la cincha rígida que nos va a soportar, nos va a dar sujeción cuando el paciente necesita hacer un esfuerzo, etcétera. ¿Vale? Bueno, seguimos subiendo, obviamente. La patología más frecuente a nivel de codo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es la epicondilitis, ¿vale? Que al final lo que tenemos que buscar son una banda que nos busque una buena sujeción de la fascia. Sabéis que al final lo que tenemos es un problema de la inserción de la fascia, ¿vale? A nivel de epicóndilo, y eso lo que tenemos que buscar al final es una buena sujeción, ¿vale? Que realmente dé una estabilización, un apoyo, ¿vale? Sobre esa zona para estabilizarlo y quitar toda la carga o toda la sobrecarga que vamos a tener sobre esa zona, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Hay diferentes modelos, ¿vale? Está la de OTEC, está también en neopreno, en Neoactiv, ¿vale? En este caso os voy a mostrar más la de Epigrip, ¿vale? Epigrip, como sabéis, es una línea, a diferencia de los materiales que hemos visto, que eran más buscando calor terapéutico y compresión, ¿vale? Porque eran soportes elásticos. En esta es una línea más de sujeción, más de uso diario, ¿vale? Para pacientes más crónicos normalmente, que no es para el uso concreto de una actividad, ¿vale? Como podrían ser Neoactiv o TEC, que a lo mejor es más para la práctica deportiva. Aquí muchas veces se está utilizando pues, para paciente que lo usa a nivel de trabajo, de que, bueno, pues tiene epicondilitis por el uso del ordenador, por el uso de herramientas, ¿vale? Que pasa muchas veces, ¿vale? En este caso lo que tenemos es, y esto es lo que tenemos que buscar en este tipo de bandas, es un alma, ¿vale? Que tenga un poco de rigidez, ¿vale? Para buscar ese soporte, ese mejor apoyo, ¿vale? Que tenga una forma anatómica, de alguna manera, como esta cincha se mete, ¿vale? Que tenga una cierta anatomía, o sea, que no sea totalmente plana. Hay otras que son totalmente rectangulares, ¿vale? En este caso plano, y que nos busque y con una almohadilla, ¿vale? La almohadilla nos va a dar una mejor compresión, por decirlo de alguna manera. Colocamos la almohadilla en el interior para que sea más confortable y para colocar siempre es mejor que la cinta esté colocada, ¿vale? Porque si no nos va a costar mucho colocarla, ¿vale? Así solo introducimos de una manera mucho más sencilla. Si estuviera abierta, ¿vale? Es mucho más difícil a la hora de la colocación, ¿vale? Va a ser mucho más costoso. Si introducimos, es mucho más sencillo porque lo metemos, colocamos sobre la zona. Importante a la hora de colocar, cuando tensemos, ¿vale? Para hacer realmente la compresión, el brazo tiene que estar relajado, ¿vale? No tiene que estar tenso. Si está tenso, cuando apretamos, ¿qué pasa? Que cuando nos relajamos, esto está más suelto y se puede mover. Tenemos que buscar que esté relajado, apretamos y cuando cogemos, en este caso a lo mejor la raqueta de tenis o de pádel, ¿qué pasa? Que tensionamos la musculatura y entonces el efecto es mayor de la banda, ¿vale?
¿vale? Con lo que vamos a tener un mejor tratamiento a la hora del uso. Bueno, subimos un poco más arriba, desde 2 puntos de vista, el uso de cabestrillos. Vamos a ver este sencillo, que es tipo tira, ¿vale? Que al final es un soporte de brazo. Lo que va a hacer es, pues con una tira, ¿vale? De un material blando para que sea confortable, ¿vale? Y un sistema de anilla para la sujeción, como se puede ver en la foto, y con un sistema de velcro para regularlo, vamos a hacer pues una soporte de tira, ¿vale? Para sujetar el antebrazo, ¿vale? Como se ve un poco en el brazo. Pero bueno, este es un elemento muy sencillo, pero es bastante interesante tenerlo, más que nada porque nos puede sacar de un aprieto en un momento dado, a la hora de tener un cabestrillo como debe ser, ¿vale? Sabéis que están los slim, ¿vale? Que los slim, pues al final tenemos ya no solamente ese soporte de brazo, sino que al final nos va a hacer un control de toda la movilidad de lo que es el brazo, ¿vale? Y también del hombro, ¿vale? Porque vamos a mantener la posición del brazo sin que pueda tener rotación, antepulsión, porque vamos a mantener el brazo sujeto sobre el tórax, ¿vale? Y sí que, aunque es talla universal, que sepáis que hay una versión pediátrica, ¿vale? Que no se puede, lógicamente es diferente, ¿vale? Lo digo porque sí que si tenéis por vuestra zona, pues por lo que sea, mayor tipología de paciente infantil, hay una talla pediátrica para ellos, ¿vale? Pero en el resto de personas sirve. Y vamos a poner un pequeño vídeo porque lo mejor cuando coloquemos el sling es tener muy bien posicionadas y controladas las diferentes piezas, ¿vale? Porque vienen lógicamente diferentes, ¿vale? Para montar, ¿vale? Tenemos una con hebillas, otra pieza sin hebillas, ¿vale? Lo que es la banda y la bolsa, ¿vale? Tenemos que tenerlas identificadas porque como vienen desmontadas para que podamos usar tanto en derecha como izquierda, ¿vale? Vamos a utilizar. Entonces, utilizamos y colocamos primero la bolsa con la cinta de las hebillas. La hebilla tiene que ir arriba y por dentro, ¿vale? Pasamos la tira y pasamos por la hebilla superior, la tira que viene del hombro y con eso regulamos la altura, el posicionamiento del brazo. ¿Vale? Siempre un poco hacia arriba, ¿vale? Que no vaya hacia abajo para favorecer el retorno venoso. Luego la otra tira la ponemos desde el codo, la pasamos por la espalda y esa va a ir a morir a la hebilla que hemos dejado por el interior, ¿vale? Y es al final esta tira la que va a conseguir que el brazo esté pegado y que no se despegue del tronco, ¿vale? Con lo que no podremos mover el hombro. Luego la tira que no tiene hebillas se coloca a nivel de bolsa, ¿vale? Para que no se abra, ¿vale? Y si queremos doblamos porque le va a dar un poquito de soporte. Solamente ahí llevar precaución, sobre todo en poner bien la hebilla, la cinta pequeña con las hebillas. Esa es la clave. Si eso lo haces mal, ya vamos a ir mal, ¿vale? Y haciéndolo bien, lo normal es que salga bien, ¿vale? Con lo que yo os recomiendo, sobre todo las primeras veces, que os pongáis todo, como hemos hecho un poco en el vídeo, las diferentes piezas encima de la mesa y vayamos ordenando, ¿vale? O vayamos colocando según el orden que os hemos recomendado, ¿vale? ¿Vale? Pues, y luego, por acabar un poco tronco, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Las bandas abdominales, ¿vale? Al final son bandas que no tienen ningún tipo de estructura, que son muy blanditas, ¿vale? Y nos van a dar esa compresión, ese calor terapéutico. ¿Para qué las vamos a utilizar? Pues principalmente para, después de haber tenido una lumbalgia, para preventivas, para dar seguridad, lumbalgias muy leves, simplemente para darle un poquito de seguridad al paciente, para alguna actividad deportiva o bien si vamos a hacer un pequeño esfuerzo, ¿vale? No son fajas de trabajo ni mucho menos, ¿vale? Porque no tienen ningún tipo de estructura, pero al final nos van a dar ese soporte, esa sujeción, ¿vale? Muchas veces actúa como de un poco de soporte de seguridad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que el paciente se nota más recogido toda la zona lumbar, ¿vale? Más con calorcillo y con esa propiocepción que le ayuda un poco en esas tareas,
¿vale? Pero no tienen ningún tipo de ballena ni nada. Por eso son bandas abdominales de neopreno, en este caso, que es lo que nos va a dar esa eficacia a nivel de compresión y calor terapéutico. Muy bien, pues yo he dado la primera parte, Carmen va a dar la segunda y así cambiamos la voz y también un poco el tono de voz, ¿vale? Bueno, por repartirnos un poco las cosas, sí. Bueno, pues nada, seguimos a ver, que voy a ver si cambio el anclaje por si acaso. A ver. Bueno, supongo que ahora se me ve a mí y Leo se queda en la trastienda. Bueno, la idea un poco era lo que decía Leopoldo al principio, ¿no? Enseñaros algunas cosas que no necesitan talla, entonces se pueden tener sin problema porque van a darnos soluciones a muchas patologías para muchos pacientes. Bueno, y entonces hemos visto el miembro superior y lo que es tronco y es la parte de soportes y demás. Vamos a ir ahora con el miembro inferior, que tenemos también otro tanto. ¿Vale? Y empezamos, como siempre, de distal a proximal, empezamos con el pie. ¿Vale? Y en el pie tenemos 3 patologías que son bastante habituales, que podemos considerarlas con tallas únicas, ¿vale? Y que nos van a dar soluciones a muchos pacientes que realmente son personas que lo que quieren es tener más comodidad en el andar, ¿vale? La primera es la metatarsalgia, ¿vale? Y para eso tenemos dos opciones muy sencillitas, que las conocéis todos porque es algo que utilizamos simplemente por llevar un zapato de un poquito de tacón, que nos molesta, o personas que están mucho tiempo de pie, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues almohadillar esa parte, ¿vale? Poner una almohadilla en la zona metatarsal que nos dé esa distribución de presiones cuando estamos andando, cuando estamos mucho tiempo de pie. Y bueno, aquí en siliconas o en podología, ortesis podológicas, vamos a distinguir 2 tipos de productos, ¿vale? Estos primeros que veis aquí son almohadillas en silicona médica, que es muy fácil de limpiar, tienen una durabilidad bastante alta, ¿vale? Que es la diferencia un poco con algunos tipos de ortesis podológicas. En estas dos tenéis la diferencia un poco de que una es simplemente una almohadilla que se pone en la parte del apoyo y dentro del zapato y nos va a proporcionar esa almohadilla de confort, y la almohadilla que llamamos metatarsal, que sí que va más fija porque va unida con un anillo y es el posicionamiento evita que se pueda mover. ¿Vale? Si pasamos a otra de las patologías muy habituales y que podemos considerar con algunas piececitas de talla única, es el juanete, ¿vale? La desviación en ius valgus, que al final es algo bastante habitual en personas mayores y no tan mayores, ¿vale? Porque por el uso de algunos calzados, pues a veces nos provocamos o nos aumentamos esa patología del juanete. Vale, aquí 2 soluciones, una en silicona médica, como hemos dicho, con esas características de extra blando, ¿vale? Y los geles viscoelásticos que, bueno, al final ese gel, esa fluidez que tiene el gel nos va a dar esa amortiguación y esa protección de la zona, pero que necesita un soporte elástico para sujetarlo. ¿Vale? En este caso tenemos un protector de ius valgus en gel viscoelástico con su textil elástico, ¿vale? Que también es talla universal. Y en la parte de silicona pues tenemos 2 opciones un poco más novedosas a lo mejor, porque lo que tienen es una forma de posicionar que va a ayudar a la alineación. Y pongo los asteriscos en la alineación porque muchas veces para estos pacientes ya no vamos a realinear nada, ¿vale? Pero sí que vamos a contener esa progresión a lo mejor de la deformidad y eso pues hace que disminuyamos el aumento del juanete. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 2, una con un separador de carrete que va a conseguir realinear algo más, ¿vale? Y otra con un separador con anillo, ¿vale? Y eso lo que hace es primero posicionar bien la ortesis, ¿no? Dentro del zapato, más fácil que no se pueda mover, y segundo, pues provocar más realineación con esa protección que nos da la juanetera. ¿Vale? Y otra que también está en talla universal es para lo que llamamos el juanete desastre, ¿vale? Que es la desviación del quinto varo, y que aquí es muy importante cómo de grande o pequeña es la ortesis, porque obviamente tiene que ocupar una zona aquí en el zapato que normalmente no tiene mucho espacio.
¿vale? Y entonces es muy importante que ese volumen, ortesis más pie, quepa dentro del zapato. Y aquí se nos va a dar el caso, pues muchas veces, pues, por pacientes que por la forma de utilizar el calzado muy estrecho, calzado con mucha punta, pues se produce esta desviación en quinto varo, ¿vale? Y un poco la diferencia, pues para que la veáis, ¿vale? Esto sería una silicona, ¿vale? La elasticidad es importante, ¿vale? Y en la parte del gel, pues tenemos un tejido que vamos a tener lo mismo. Esa elasticidad nos va a permitir una gran adaptación en el paciente. Bueno, luego un pequeño incisillo, ¿vale? Porque esta parte es, puede que no pueda considerarse a lo mejor talla única, pero sí que lo utilizamos muchas veces para llevar en la bolsa de deporte y poder utilizarlo como solución para muchas cosas, ¿vale? Porque el vendaje que podemos hacer con este tipo de prenda, ¿vale? Al final es una tira de un vendaje elástico muy transpirable y que lleva un microvelcro en la parte del final que cierra en cualquier sitio. ¿Vale? Está en 3 longitudes porque realmente nosotros lo asemejamos a el strapping 35, es el que utilizamos para muñeca, ¿vale? Porque por la longitud de esa cinta es perfecta para hacer cualquier sujeción sobre muñeca. El strapping 80, que es para tobillo y nos permite hacer ese vendaje en 8 en un sentido o en el otro, dependiendo un poco del tipo de sujeción que queremos hacer, más pronador, más supinador, ¿vale? Más de contención. Y el strapping de rodilla, que es más largo porque nos permite hacer un vendaje también en la zona de rodilla, bien para sujeción, bien para un ajuste de propiocepción del paciente que lo necesite, o bien para sujetar una bolsa de hielo y actuar como crioterapia. ¿Vale? Bueno, un poco la diferencia entre uno y otro, un poco más vista de frente y de los centímetros que tiene cada una de ellas, pero bueno, ese sería el resumen de lo que buscamos. Es una prenda que muchos deportistas llevan en la bolsa porque al final te saca de una pequeña torcedura o que tengas una inestabilidad y que la estás notando, pues bueno, es una forma de hacer un vendaje rápido de una forma sencilla. Y bueno, pues como muestra, nos gusta siempre poner algún ejemplo, pues para que veáis lo sencillo que es la colocación de un vendaje, en este caso puesto simplemente para una sujeción en la articulación del tobillo. Pega en cualquier sitio el velcro, con lo cual podemos utilizarlo como vendaje. ¿Vale? Dentro del tobillo, la prenda más sencilla y que realmente lo que nos va a hacer es, bueno, lo que comentaba Leopoldo, estamos viendo mucho para deporte porque lógicamente son patologías que lo que necesitan es un calor terapéutico, una compresión, pequeña estabilización en algunos casos, ¿vale? Y por eso estas prendas son tan versátiles. Pero principalmente lo que buscamos es sujetar la zona, porque el paciente necesita esa propiocepción de saber que tiene que llevar cuidado en esa articulación. Bueno, pues la tobillera en la línea Neoactive, pues lo que va a hacer es simplemente sujetar la zona del tobillo, liberando la zona de calcáneo, ¿vale? Que es la zona que puede molestar, y la zona de los metas para que no haya sobrecargas o puntos molestos. ¿Vale? ¿Cómo se coloca? Pues de la forma más sencilla. Es una bandita que se coloca en la zona del tobillo, cierra por un lado, cierra por el otro. La elasticidad que tiene el tejido, que es lo importante, hace que, ¿vale? Esa elasticidad nos permite adaptarnos a las tallas y por eso esto es lo que nosotros llamamos más talla única. Al final tenemos muchas prendas en la línea Black por eso, porque esa elasticidad nos permite que la talla sea única. ¿Vale? Siguiendo en el tobillo y con otra patología ya ni deportiva ni mucho menos, ¿vale? Son los posicionamientos en personas encamadas, ¿vale? 2 versiones que son talla única. Una es una talonera de descarga hecha con un material que se denomina Suapel, es un material que descarga, es muy suave, descarga muy bien la zona a tratar y bueno, pues para la zona del talón, que es una zona de descara es importante porque es una zona en los encamados donde está en continuo contacto y con continua presión a la hora de estar en la cama, pues podemos liberar esa presión o distribuir esa presión del talón de esa zona de contacto.
¿Vale? Y la versión 200, ¿vale? Aquí tenemos la PS100, es simplemente una talonera, es un peuquito de material que lo que hace es liberar de presión. La PS200 es una postural, con el mismo material, pero que lleva una pequeña carcasa que sujeta la zona del talón, dejando descarga completamente la zona del talón, con longitud suficiente para cubrir todos los dedos de cualquier número. Veis que en la foto pues le sobra mucho por delante, pero es que si tuviéramos un 44, pues también estaría dentro y el roce de las sábanas no estaría tocando los dedos. Y lo que estamos además es posicionando el conjunto pie-tobillo en una posición determinada, porque la pieza que veis en la parte de atrás es un triangulillo que lo que hace es permitir el movimiento de rotación en externo o en interno o en posición neutra, como veis en la foto. ¿Vale? Otro que no sé si decir que es de deportistas o no, ¿vale? Porque es una patología que cada vez nos encontramos más y realmente empezamos normalmente con taloneras, con descargas en la zona de la planta, con ejercicios de estiramientos, pero hay pacientes que persiste ese dolor de la fascia. Y bueno, los estiramientos son fundamentales y prevenirlos a la hora de levantarse es cuando es más importante, ¿no? Si el paciente duerme con una férula que posiciona ya esa relajación o que nos permite esa relajación de la musculatura de la fascia, pues conseguimos evitar que al levantarse, que es con lo que les pasa a todos los pacientes, que al levantarse no puedes apoyar el pie porque tienes una fascitis importante. ¿Qué consigue esta ferulita? Bueno, pues dormir con una posición de 90 grados gracias a esos tirantes que veis en el lateral, ¿vale? 90 grados o incluso un poco en talo, ¿vale? Y luego lleva en la parte distal, que ahora veremos un poco en la colocación, lleva una cuña que es desplazable y que nos permite poner los metas a 30 grados de dorsiflexión, ¿vale? Y esto hace que esa tensión en la parte del tendón, por el tobillo, y en la parte de las metatarsofalángicas, el estiramiento que producimos lo que está haciendo es estirar toda la fascia y cuando el paciente se levanta por la mañana, pues no tiene esa contractura que provoca la fascitis plantar. ¿Vale? ¿Cómo se coloca? De una forma muy sencilla, ¿vale? Tenemos es una especie de férula posicionadora, ¿vale? Con unos tirantes que cruzan para conseguir controlar esos 90 grados de tobillo. Colocamos la cinta que nos va a posicionar bien el talón en el sitio. Colocamos las cuñas que llevan unos velcros, esos circuitos que veis ahí llevan unos velcros que nos permiten desplazar la férula hacia adelante o hacia atrás. Que la tengo precisamente para poderosla enseñar, ¿vale? Estas cuñas, ¿vale? Que veis aquí, esta cuña lleva unos velcros, como es todo negro sabía que no se iba a ver, en el dibujo se ve mejor, ¿vale? Y cuando lo posicionamos en la férula, lo ponemos o más adelante o más atrás, dependiendo del tamaño del pie, ¿vale? Con lo cual es una talla única, ¿vale? Luego tenemos los cierres normales del resto de férulas y podemos traccionar más o menos para conseguir mayor o menor graduación. Es relativa, pero tenemos un rango de movilidad. Bueno, la férula lleva en la parte de la planta un antideslizante, porque si es nocturna, pues si el paciente se levanta por la noche, que se pueda dar los 2 pasos hasta el baño, no es para andar, pero sí que podemos utilizarla para ir al baño. ¿Vale? Y subimos, como ha hecho Leopoldo, desde distal a proximal, pues aquí lo mismo, ¿vale? Siempre tenemos un orden porque es la tendencia a ordenar un poco las cosas. Bueno, la cincha infrapatelar para Osgood Schlatter, para esos problemas que tenemos muchos, aquí sí que muchos deportistas, pero que bueno, también hay gente que al final necesita utilizarlo para ese control. Es un efecto similar al que hace la cincha de epicondylitis, pero en el tendón rotuliano, ¿vale? Y aquí yo os quería enseñar 2 versiones, porque aquí las prendas sí que son universales, porque realmente son muy ajustables. Y la diferencia principal entre unas y otras es la forma de ajuste, ¿vale? En el caso de neopreno, ¿vale? Neoactive y en el caso de OTEC, que es termotejido, ¿vale? Lo que tenemos es una cincha, ¿vale? Con una zona de mayor presión en el tendón. En este caso no se ve aquí muy claro, pero lo que tenemos es un cilindro, ¿vale? Que nos presiona en la zona
precisamente donde tenemos la inserción del tendón. Y eso hace que tengamos una contrafuerza que alivia esa sobrecarga que pueda tener el tendón. Bueno, pues en el caso de Neoactiv y de OTEC, ¿vale? Son cierres envolventes, ¿vale? Una tira con un velcro que lo que hace es envolver en la zona del tendón, ¿vale? Como vais a ver aquí, el posicionamiento es muy sencillo, es una envolvente que se coloca similar a epicondylitis, ¿vale? Con la musculatura relajada, con una ligera flexión y el paciente con eso tiene ese soporte, ese refuerzo en la zona de la inserción del tendón, ¿vale? Otra opción es utilizar la línea de grip, la de grip, que la diferencia fundamental es el sistema de cierre, por un lado, ¿vale? Que tenemos cierre en los dos lados y eso hace que para el paciente colocárselo sea un poquito más fácil porque tira de los dos lados por igual, con lo cual evita esas posibles rotaciones que podría darse con el otro. ¿Vale? Y luego la otra diferencia es que la pieza que va en el interior es una pieza viscoelástica que se coloca con un velcro, ¿vale? Quiere decir que el paciente, pues depende de la cantidad de compresión que quiera tener, pues puede utilizar una o no utilizarla y utilizar simplemente la cincha, ¿vale? Un poco la forma de colocación, de que tenemos colocación en ambos lados y eso facilita para el paciente colocarse el soporte. Vale, pasamos a rodilla y en rodilla tenemos pues rodilleras que principalmente lo que van a llevar es un fleje elástico en el lateral para estabilizar y vamos a provocar lo mismo que estábamos viendo un poco en el resto de prendas deportivas. Al final es calor terapéutico, compresión, estabilidad, un poquito de soporte y esa propiocepción del paciente. La ventaja de estas de la línea, bueno, pues que la elasticidad y el doble ajuste tanto en la zona de pantorrilla como en la zona de muslo nos permite un gran ajuste en un gran número de pacientes, que es lo que estamos buscando. Bueno, con estas dos prendas pues tendremos cuando vienen al establecimiento y dicen es que necesito una rodillera, ¿vale? Nunca saben lo que quieren, pero el primer impacto puede ser una estabilizadora de este tipo, que al final es un recuerdo de ayuda para la rodilla. ¿Vale? Luego, algo que es más... uy, espera que esta se quiere ir, esta se va ahora porque ya es la hora. ¿Vale? La estabilizadora de rodilla posquirúrgica, ¿vale? Que vamos a ver una férula bastante simple, pero que nos va a permitir, voy a quitar la presentación porque se pasa sola y lo hago en grande, ¿vale? ¿Vale? Porque sí que os la quiero enseñar un poco más de cerca, ¿vale? La parte de la estabilización. Al final, ¿qué tenemos? Una talla única que es extensible en las barras, ¿vale? Estas barras extensibles nos dejan ajustar en talla. Una articulación con una posibilidad de bloqueo, ¿vale? En 3 posiciones y una posición de rango de movilidad simplemente estirando de las pestañitas y poniendo tanto en flexión como en extensión la graduación que queramos, ¿vale? Y eso nos permite, lo he bloqueado, ¿vale? Nos permite graduar de una forma muy sencilla. Y luego una forma de abrochárselo también muy sencilla para el paciente, ¿vale? Que es simplemente un ajuste con una cinta, ¿vale? Que engancha en este sentido, ¿vale? Y con eso tendríamos una ortesis ya un poco más técnica, ¿vale? Pero que también nos va a dar mucha versatilidad en la colocación de los pacientes. Y por último, la que teníamos, que no me dejaba compartirla, ¿vale? Es la parte del cuerpo que nos queda, ¿vale? Que es el muslo, ¿vale? En la muslera tenemos algo similar a lo que tenemos en rodilla, una banda con gran elasticidad, con 2 partes de ajuste y que nos permite hacer una sujeción sobre la zona lesionada, o ese calor, esa propiocepción o esa compresión que necesitamos. Y bueno, creo que le hemos dado un repaso
a todas las opciones en talla única que, bueno, para algunas patologías sí que nos tenía, nos debe dar muchas soluciones para muchos pacientes, que era el objetivo. Así que, bueno, por mi parte, por nuestra parte, nos hemos pasado como siempre, ¿vale? Cuando hacemos...